tardes. Mi nombre es Hugo Neffen y voy a disertar sobre el manejo del asma pediátrico en 2020 dentro del curso del Laboratorio Casasco orientado al manejo de las patologías respiratorias altamente prevalentes e inmunomoduladores. En esta disertación sobre el manejo del asma pediátrico abarcaremos diversos tópicos en relación a la situación del asma en Argentina, al diagnóstico, al manejo farmacológico según las guías internacionales como GEMA y GINA, y a un tema de suma importancia en la pediatría, que es la educación del paciente y su grupo familiar. La situación del asma en Argentina la analizaremos porque es el escenario donde se van a aplicar las guías internacionales. ¿Cuál es la prevalencia de sibilancias según el estudio ISAC fase 1 en Argentina? En el grupo etario de 6 a 7 años, en los centros de Rosario y Buenos Aires, marca una prevalencia de 17.2%. Y en el grupo etario de 13 a 14, 11.2%. Si comparamos solo en la fase 3 y en el grupo etario de 13 a 14 años, en Argentina, en el único centro comparable, que es el de Córdoba, liderado por Carlos Baena Cañani, se muestra que en los 8 años de diferencia entre fase 1 y fase 3, la prevalencia de sibilancias aumentó del 11.2% a 13.6% en la segunda fase. En adultos jóvenes, entre 20 y 44 años, publicamos en el 2018 el Estudio Nacional de Prevalencia y Características Clínicas del Asma en adultos jóvenes en zonas urbanas de Argentina, con un diseño realizado en el Instituto Nacional de Epidemiología Emilio Cori, y este estudio, utilizando la definición del asma del Global Atlas of Asthma de la European Academy of Allergy, muestra que el 6.45% de la población presenta asma. Cuando se analiza solo la pregunta presencia de sibilancias en los últimos 12 meses, el valor alcanza 14.83%, y asma alguna vez en la vida o diagnosticada por médico, 8.86. Con estos datos nos permite afirmar que, teniendo en cuenta la pirámide poblacional en menores de 20 años, hay 2.900.000 casos de asma, y en el grupo de adultos jóvenes casi 900.000, lo cual significa que cerca de 3.800.000 argentinos padecen asma en diferentes grados de severidad entre 0 y 45 años. ¿Qué significa la hospitalización por asma? Bueno, uno tiene datos de algunos años, el último dato que hay año es en 2015, después no hay más datos en el sector público, y esto muestra que del resto de hospitalizaciones, las respiratorias significan el 11%, las respiratorias crónicas el 19%, y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 64%, y el asma bronquial el 36%. Y yendo a la mortalidad por asma en el grupo etario de 5 a 19 años, teniendo en cuenta 38 años, de 38 años, de 1980 a 2018, se ve que la tasa de mortalidad por asma, afortunadamente, en este grupo etario, como también en el global, marca una tendencia decreciente a lo largo de todos los años estudiados. En números concretos, en la década del 80 morían 1.200 personas por asma por año, y entre 2010 y 2020 el promedio es de 400. Y en adultos jóvenes de 5 a 39 años
este valor es de 40 argentinos que fallecen por asma, o sea, el 10%. Si uno mira exclusivamente el año 2018, puede ver que en el grupo de 5 a 9 mueren más varones que mujeres, en el de 10 a 14 solo hubo muertes de hombres, y en el de 15 a 19 se ve 7 fallecimientos de mujeres y un fallecimiento de hombres. Indudablemente, el asma es una enfermedad prevenible y todo deceso en este grupo etario debe preocuparnos, aun cuando la tendencia de descenso de la mortalidad se ha consolidado en Argentina en estos últimos años. Para concluir, si uno toma un promedio entre 2015 y 2018, el asma en menores de 20 años significa 13 muertes, 9.600 egresos y una prevalencia de 2.900.000 argentinos. En los mayores de 20, las muertes son 397, 7.600 egresos y 870.000 argentinos que padecen asma siendo adultos jóvenes. Diagnóstico. Diagnóstico del asma bronquial, indudablemente se basa en las historias clínicas y las pruebas de función pulmonar, espirometría y pico de flujo, que permiten documentar limitación al flujo aéreo y variabilidad del mismo. La espirometría con test de reversibilidad. Y en el flujo aéreo, en el pico de flujo, indudablemente importa la variabilidad de los valores en el curso del día. Es claro que las espirometrías pueden realizarse siempre a partir de los 5 años de edad. Ahora bien, hay siempre una pregunta clave en la pediatría. ¿Qué va a pasar con el niño que sibila antes de los 3 años? ¿Se van a curar solos? ¿No se van a curar solos? Bueno, la Corte de Tucson, liderada por Fernando Martínez, nos ha dado datos que nos permiten predecir lo que va a suceder y que luego analizaremos como el índice predictivo de asma. Hay 3 fenotipos clásicos: el de las sibilancias precoces transitorias, que comienzan antes del primer año, ceden habitualmente hacia los 3, IgE baja y pruebas cutáneas negativas. Acá hay factores de riesgo, como consumo de tabaco en la gestación, sexo, prematuros, etc. Sibilancias persistentes no atópicas también empiezan antes del primer año, persisten hasta los 6, afectan a ambos sexos, y también aquí la IgE y las pruebas cutáneas son negativas y no tienen antecedentes atópicos. Este grupo desaparece en la adolescencia. ¿Y cuáles son las que probablemente van a persistir en la adolescencia? Las sibilancias de inicio tardío, las atópicas. El primer episodio puede aparecer después del año, predomina en varones, la IgE está elevada, las pruebas cutáneas son positivas, hay rasgos y antecedentes familiares atópicos. Existe hiperrespuesta bronquial y son las que suelen persistir en la adolescencia. Es decir, que el marcador de que las sibilancias van a persistir en la adolescencia son fundamentalmente la IgE elevada, las pruebas cutáneas positivas y los antecedentes familiares atópicos. Esto permitió a Fernando Martínez, José Castro y otros investigadores que trabajaron con la Corte de Tucson diseñar el índice predictivo de asma. Son niños que tienen, o lactantes con 3 o más episodios al año de sibilancia durante los 3 primeros años de vida. Si cumplen un criterio mayor o 2 criterios menores, sería un índice predictivo positivo de asma. ¿Cuáles son los mayores? Diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, diagnóstico médico de eczema atópico en el niño a los 2 o 3 años de edad. Criterios menores:
presencia de rinitis alérgica diagnosticada por médico, sibilancias no asociadas a resfriados y eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4%. Este índice tiene, entre los 6 y 13 años de edad, un valor predictivo del 77% y un valor predictivo negativo del 68%. No todo lo que silba es asma y indudablemente esto es mucho más importante en la pediatría y por supuesto habrá que tener en cuenta los diversos diagnósticos diferenciales que no vamos a analizar aquí por cuestiones de tiempo, pero desde la fibrosis quística, la enfermedad crónica pulmonar del prematuro, anomalías de la vía aérea, obstrucción laringea, enfermedad intersticial crónica, etcétera, reflujo gastroesofágico, que pueden estar produciendo sibilancias y que pueden interferir o confundir con el diagnóstico de asma, y esto puede llevar a tratamientos erróneos con riesgo para este niño que padece estas patologías que no son asma. No solo al asma hay que clasificarlo y diagnosticarlo, sino que también hay que tener en cuenta si esta clasificación de la gravedad se realiza en la primera consulta, al inicio del proceso, en el momento de diagnóstico después, y una vez conseguido el control. Y una vez conseguido el control, estará relacionado con la cantidad de medicación preventiva que se le está aplicando a este niño diagnosticado de asma. ¿De qué depende la gravedad del inicio? Indudablemente de la frecuencia y la intensidad de los síntomas, la necesidad de broncodilatadores de rescate y el valor de función respiratoria en los niños que esto se puede realizar. La espirometría no está al alcance de todos, indudablemente del pediatra que atiende en los consultorios periféricos, por supuesto que no. Entonces, hay algunos métodos de medida del control de asma en niños. Los cuestionarios clínicos específicos, el más conocido en Argentina es el Asthma Control Test, la variante pediátrica, de 5 preguntas, que lo responden los padres hasta determinada edad y luego los adolescentes lo responden ellos. El ACQ, que se usa mucho en los cuestionarios de los procesos de investigación o ensayos clínicos, y el cuestionario del control de asma en niños, que es uno desarrollado en España. Ahora, es importante evaluar el grado de control, pero también qué factores de riesgo tiene ese niño para sufrir exacerbaciones asmáticas. Y entre los que aquí podemos citar como importantes son exacerbaciones en el año previo, uso excesivo de rescatadores, síntomas no controlados, falta de adhesión al tratamiento, técnica inhalatoria inadecuada, un bajo nivel respiratorio forzado, volumen respiratorio forzado en el primer segundo, la exposición a humo de tabaco, tabaquismo pasivo en el ambiente familiar, las comorbilidades, la obesidad, rinitis alérgica, alergia alimentaria y problemas psicológicos o socioeconómicos importantes que pueden interferir en el acceso a la medicación y a los efectores de salud. El asma puede estar bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Hay diversos cuestionarios, vamos a analizar el de GEMA, también Gina tiene el suyo, y estos cuestionarios de control siempre van a tener en cuenta los síntomas diurnos, la limitación de actividades, los despertares nocturnos y la necesidad de medicación de alivio o rescate. En qué es posible realizar el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, el pico de flujo y, por supuesto, ver si tienen exacerbación. Un asma bien controlada tiene síntomas menos de 2 veces al mes,
no tiene limitación de actividades, no tiene despertares nocturnos, necesita medicación de rescate hasta 2 veces al mes y no tiene exacerbación. En el parcialmente controlado, los síntomas son más de 2 días a la semana, puede limitarle las actividades, puede tener síntomas nocturnos y necesita medicación de rescate más de 2 días a la semana y puede tener hasta una exacerbación al año. Y el mal controlado es el que tiene 3 o más características de la parcialmente controlada y con un mayor nivel de exacerbaciones en el año. GEMA aclara claramente el término de hasta 2 veces por mes porque es donde se diferenciaría aquellos pacientes que pueden manejarse solo con rescatadores o que si tienen síntomas más de 2 veces al mes es necesario agregarle alguna estrategia donde esté, además del broncodilatador, el preventivo, es decir, los corticoides inhalatorios, que sin ninguna duda son la columna vertebral del tratamiento de esta enfermedad inflamatoria crónica que es el asma bronquial. Y vamos ahora a abordar el manejo farmacológico según la guía española, la guía GEMA de la Sociedad Española y de ALAT, porque esta guía es conjunta ahora, y la guía GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? No hay duda que el objetivo del tratamiento es el control y, consecuentemente, reducir exacerbaciones y mortalidad. El control depende de varios factores, de la severidad intrínseca de la enfermedad, del manejo del médico y de cómo educa a su paciente para el automanejo y para evitar la exposición a factores de riesgo. El control impacta en el estado de salud, en la calidad de vida y en los costos, porque está claramente demostrado que el 60% de los costos directos por asma dependen del manejo de las exacerbaciones. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del asma? Hay objetivos en el control actual y hay un dominio de riesgo futuro. Los objetivos actuales son prevenir síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio, baja utilización de rescatadores, función pulmonar normal o casi normal, sin restricciones para la vida cotidiana ni para realizar ejercicio y cumplir las expectativas de los pacientes y sus familias. En el riesgo futuro, prevenir exacerbaciones y mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Y GEMA agrega evitar la inercia terapéutica. ¿Qué sería la inercia terapéutica? No dar importancia a la enfermedad, considerar que se va a curar con el crecimiento y desarrollo y no tener en cuenta los fenotipos de la corte de Coulson y el índice predictivo de asma. Porque en esos pacientes que tienen un índice predictivo de asma positivo, habrá que iniciar en etapas tempranas de la vida tratamientos preventivos para controlar los síntomas y para que ese niño tenga un correcto crecimiento y desarrollo sin limitaciones en sus actividades lúdicas, deportivas y escolares. La estrategia de tratamiento es escalonada y obviamente va a depender del grado de control y de la estrategia terapéutica que elijamos. Si un asma está bien controlado, luego de 3 meses habrá que mantenerlo con la mínima dosis necesaria. Si el paciente viene en el curso de una exacerbación, tratarla según la gravedad. Si está mal controlada, aumentar el tratamiento preventivo hasta alcanzar el control y luego ir evaluando y ver si en la medida de lo posible el control continúa e ir reduciendo las estrategias farmacológicas.
No todo es fármacos y se debe agregar medidas no farmacológicas y actuar sobre los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el control o mantenimiento del asma? Los corticoides inhalados o sistémicos en las exacerbaciones o en asmas muy severos, los antagonistas de receptores de los leucotrienos, los agonistas beta-2 de acción prolongada, puede utilizarse también el tiotropio y los anticuerpos monoclonales como omalizumab, mepo, benra, dupi, depende estos biológicos a partir de qué edad están autorizados. Los medicamentos de alivio son los beta-2 de corta duración y los anticolinérgicos de acción corta inhalados como el bromuro de hipertropio. ¿Cuál es el tratamiento escalonado en la edad pediátrica en función del nivel del control según GEMA? GEMA divide en mayores de 4 años y en menores de 4 años. GEMA tiene un tratamiento escalonado de 6 pasos. En el STEP 1, sin medicación de control, medicación de rescate, broncodilatador de acción corta a demanda. En los mayores de 4 años, en el STEP 2, glucocorticoides a dosis baja. ¿Qué significa dosis baja? Aquí vemos a la izquierda las dosis comparables de glucocorticoides inhalados habitualmente utilizados en el día pediátrica. Hay varios, pero analicemos los dos más utilizados, budesonida y fluticasona. Una dosis baja de budesonida es hasta 200 microgramos día y de fluticasona 100. La media es de 200 a 400 de budesonida, de 100 a 250 de fluticasona propionato, y la dosis alta más de 400 y más de 250. Si el paciente está en STEP 2 y no se controla con dosis bajas de corticoides inhalatorios o antileucotrienos, el STEP 3 es dosis media de corticoides inhalados o dosis baja de corticoides inhalados más LABA o dosis baja de corticoides más antileucotrienos. El STEP 4, dosis media de corticoides más LABA o dosis media de corticoides más antileucotrienos. Y aquí ya se requiere la participación del especialista porque hay que llevar el corticoide a dosis alta más LABA y también se pueden utilizar un tercer controlador como antileucotrienos, tiotropio e inclusive teofilina. En el STEP 6 se puede utilizar omalizumab, mepolizumab y la alternativa es los glucocorticoides orales. En los menores de 4 años la estrategia es similar, lo único que no hay evidencias que permitan la utilización de LABA, y si los pacientes no se controlan con dosis bajas de corticoides, se le agregará dosis medias y se le agregará dosis medias más antileucotrienos. Y en los STEP 5 y 6 habrá que ver qué otra alternativa se puede añadir, inclusive tiotropio, macrólidos y en el último caso los corticoides por vía oral, que es la estrategia que siempre debemos tratar de evitar. ¿Qué propone GINA? GINA divide en menores de 6 años, o sea, de 5 a 0, y de 6 a 11 años. Vamos a analizar el grupo de 6 a 11 años. Como siempre, GINA en la evaluación habla de confirmar el diagnóstico, tratar de controlar los síntomas y modificar los factores de riesgo que es posible, diagnosticar y tratar las comorbilidades, chequear la técnica inhalatoria, educar
en técnica inhalatoria y la adherencia, y tener en cuenta las preferencias del niño y los padres. Gina tiene 5 escalones. El step 1 sería aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 2 veces al mes. Y aquí Gina lo que propone es que si el paciente usa un broncodilatación de acción corta, también utilice concomitantemente en el mismo inhalador o separados bajas dosis de corticoide inhalatorio o dosis diaria de corticoide inhalatorio. En el step 2, que son síntomas más de 2 veces al mes, pero no diarios, aquí deberíamos tener en cuenta que sería que un paciente tiene hasta 14 o 15 días al mes, puede tener síntomas, pero no más que eso. Y ahí lo que Gina propone es baja dosis de corticoide inhalatorio. La otra opción son los antileucotrienos o también la dosis baja de corticoides asociada al SABA. Si el paciente tiene síntomas la mayoría de los días, con despertares nocturnos, una vez a la semana o más, acá, en este grupo etario, este 3, sí, Gina ya recomienda el uso de el corticoide inhalatorio más un LABA, ya sea formoterol o salmeterol, o dosis media de corticoides inhalatorios. Otra opción es baja dosis de corticoide inhalatorio más antileucotrieno. Síntomas, step 4, la mayoría de los días, despertar nocturno y afectación de la función pulmonar. La recomendación de Gina es dosis media de esteroide más LABA, que este paciente sea evaluado por un especialista, o alta dosis de corticoide inhalatorio más LABA, al cual se le puede agregar tiotropio o antileucotrieno. En el step 5, indudablemente habrá que referirlo al especialista, fenotipificarlo, y aquí sí se puede agregar los biológicos, la anti-GE o mepolizumab, y en el último caso, de igual forma como lo dice GEMA, los corticoides orales. El controlador, el rescatador, siempre es el SABA, o sea, el broncodilatador de corta duración. Gina también mira esta sugerencia de tratamiento, esta estrategia de tratamiento en la primera consulta. Y en la primera consulta repite lo que hemos estado hablando. Si un paciente tiene síntomas más de 2 veces al mes, dosis baja de corticoides inhalados. Si tiene síntomas la mayoría de los días y algún despertar nocturno, baja dosis de corticoide más LABA o media dosis de corticoide inhalado. Y si tiene síntomas la mayoría de los días, despertares nocturnos y afectación de la función pulmonar, dosis media de corticoide más LABA y evaluación por especialista. Y quisiera terminar este abordaje terapéutico analizando la curva dosis-efecto de un corticoide inhalatorio como la fluticasona, en este trabajo de Richard Beasley, publicado en 2019 en adultos, pero que indudablemente también es aplicable a la pediatría. Este estudio analiza, por un lado, el efecto máximo logrado con dosis baja de fluticasona, 250 en adultos, y la posibilidad de efectos sistémicos. Y ustedes pueden ver claramente que en adultos la baja dosis de fluticasona prácticamente se obtiene el 90% de la eficacia clínica. Por lo tanto, es importante que si nosotros tenemos un niño
en tratamiento con bajas dosis de corticoides inhalatorios más LABA y no se controla, se replantee el diagnóstico, se controle la técnica de inhalación, la adherencia al tratamiento antes de aumentar la dosis de los corticoides inhalatorios, que indudablemente son el mejor controlador, pero también lo mejor es usarlo en la dosis más baja posible que logre controlar los síntomas. ¿Qué otros factores? Bueno, el tabaquismo debe ser indudablemente evitado en el grupo familiar. En el caso de los alérgicos, habrá que tener recomendaciones específicas para evitar el contacto con factores de riesgo, realizar intervenciones combinadas para el control ambiental en relación a la humedad de las paredes, a la ventilación, a la evitación de las mascotas hogareñas cuando se ha demostrado que los pacientes son alérgicos a ello con las pruebas cutáneas, y también una patología que era poco frecuente en pediatría, pero ahora vemos cada vez más casos, es la intolerancia a los antiinflamatorios no esteroides, aspirina, ibuprofeno, etcétera, que pueden dar exacerbaciones de asma y son asma de un grupo indudablemente más severo a tratar, pero que es necesario tener en cuenta esto para evitar que la administración de los antiinflamatorios no esteroides exacerbe el asma. La inmunoterapia con alergenos, tanto por vía subcutánea como sublingual, es una estrategia que GEMA recomienda en los escalones terapéuticos 2 y 4. Debe utilizarse cuando el alergeno no es visible y son clínicamente relevantes. En lo posible, evitar el uso de mezclas y con extractos bien estandarizados. También está la sublingual, que también se puede utilizar con extractos de buena calidad y con un muy buen perfil de seguridad. Y vamos a abordar el último tópico, que es la educación del paciente y su familia. Aquí, la educación es la piedra angular del tratamiento de toda enfermedad crónica, tanto en el asma de adultos como en niños. Y acá los puntos claves de la educación del niño con asma deben ser en relación primero a decirle a los padres que el chico tiene asma, diagnóstico preciso y explicar las características de la enfermedad, las medidas que hemos dicho ya para evitar los factores de riesgo, explicar las diferentes estrategias terapéuticas, los rescatadores, los controladores y la técnica inhalatoria, no solamente en cuanto al manejo de los aerosoles, pero también la importancia de la adherencia al tratamiento. Si son casos más severos, recomendar a algún familiar que use el pico de flujo y sepa utilizarlo y registrarlo, y además el registro de síntomas, y en el estilo de vida, la importancia de las prácticas deportivas en relación a estimular la función pulmonar. Siempre el tema de que al asmático se le restringía las actividades deportivas debe ser completamente abolido y debe considerarse que la estimulación de la actividad aeróbica es parte del tratamiento. Se le debe indicar a los padres un elemento de plan de acción personalizado que implique dos aspectos: plan de acción para tratar la crisis de asma a domicilio y reconocer los síntomas de alarma y cuándo debe solicitar ayuda a su médico o acudir a urgencias. Y el plan de autocontrol o control por la familia en relación a la evitación de los desencadenantes, cómo tomar la medicación preventiva, cuándo acudir al pediatra porque su asma no está controlado, y prevención y tratamiento del asma por ejercicio. Está demostrado que en la consulta se puede aconsejar, se le puede explicar
pero una estrategia educativa que ha demostrado ser costo efectiva es la entrega de un plan escrito para mantener el control del asma, donde debe estar el tratamiento habitual, preventivo, cuándo aumentar el tratamiento preventivo en relación a si el asma está controlado o no controlado, y saber cuándo se debe requerir ir a emergencias de acuerdo al estado de control del asma de este niño. Esto también debe estar especificado. Y también debe incluir este plan escrito un tratamiento para la crisis, cuando esta crisis se produzca y sea necesario manejarla o esté aconsejado manejarla en el domicilio, o cuando se debe recurrir a los servicios de emergencia hospitalaria. En fin, vamos a terminar con este abordaje del manejo del asma pediátrico, teniendo en cuenta fundamentalmente las dos guías más importantes para el manejo del asma que han sido y son diseminadas en Argentina: la guía GINA y la guía GEMA. Espero que estos conceptos sean de utilidad para el manejo de los niños asmáticos que atienden, y que con un abordaje terapéutico, farmacológico y no farmacológico, se logre mejorar la calidad de vida de estos niños, tengan menos síntomas y menos exacerbaciones. Muchas gracias.